El perfil de la crisis venidera, por el pastor Donald Mansell, capítulo 9. El cierre del tiempo de gracia, las plagas y el decreto de muerte. Sucesos bíblicos que vendrán cuando el tiempo de gracia se cierre. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Vi en el cielo 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Después miré, y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder, y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces oí una gran voz procedente del santuario, que dijo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 15, 1, 5, 6 y 8 y Apocalipsis 16, verso 1. El decreto de muerte de la bestia de Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, 11 y 15. Los justos serán librados en el tiempo de angustia de Jacob. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Se asegura el pan y el agua al pueblo de Dios. Este habitará en las alturas, la fortaleza de las montañas será su refugio. Se le dará su pan, y su agua será segura. Isaías 33, 16. ¿Cuánta información hay disponible? Muchos opinan que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra como mediador en el lugar santísimo. Este es un sofisma de Satanás. Dios prueba al mundo por la luz que se complace en darles antes de la venida de Cristo. Entonces se habrá formado el carácter para la vida o la muerte. Pero el tiempo de gracia de aquellos que prefieran vivir una vida de pecado y descuidar la gran salvación ofrecida, se cierra cuando cesa el ministerio de Cristo, precisamente antes de su aparición en la nube de los cielos. El Señor no ofrece tiempo de gracia adicional para ninguna alma viviente. Los que no aprovechen su tiempo de gracia actual no tendrán un segundo tribunal. Los que en esta vida eligen un destino que les cerrará las puertas de la ciudad de Dios, no necesitan presumir que el Señor les dará otra oportunidad para prepararse para encontrarse con Él. Nota de pie de página. El tiempo de gracia para un individuo se cierra cuando muere. También se cierra cuando, al igual que Judas, comete el pecado imperdonable. Se cierra para la humanidad cuando la última persona hace su decisión, ya sea por Dios o por Satanás, después de lo cual Cristo cesa su mediación en el santuario celestial. Cuando Elena de White habla del cierre del tiempo de gracia, por lo general se refiere al cierre del tiempo de gracia de la humanidad. Este capítulo enfoca dicho suceso, aunque también tratará acerca de los que hayan hecho su decisión en armonía con el mensaje del tercer ángel antes de la prueba en torno a la imagen de la bestia. Fin de nota de pie de página. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos.
Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Se cierra la puerta de misericordia para algunos, pero se abre para otros. Oh, si tan solo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo se conmueve. Su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. Multitudes de personas que en los últimos días escucharon la verdad por primera vez serán admitidas. El Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Estas conversiones sucederán con una rapidez tal que tomará por sorpresa a la iglesia y solo el nombre de Dios será glorificado. Pasos que conducen al cierre del tiempo de gracia para la humanidad. Hay un registro exacto de las iniquidades de las naciones, las familias y los individuos. Dios sigue siendo tolerante mientras se lleva la cuenta. Pueden hacerse llamados al arrepentimiento y extenderse ofertas de perdón, pero vendrá el tiempo cuando los registros se colmen y la tolerancia de Dios llegue a su límite. Entonces la señal será dada para que la ira de la justicia ofendida sea derramada y el juicio sea ejecutado. Cierre del tiempo de gracia para los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido una nación favorecida. Sin embargo, cuando se restringe la libertad religiosa y el protestantismo se rinda y contemporice con el papado, la medida de su culpa será colmada y se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Nota de pie de página. En Testimonio tomo 9, página 97, se encuentra esta misma declaración con excepción de la última oración. Estas declaraciones muestran claramente que durante el tiempo de los juicios destructivos de Dios, en otras palabras, durante el tiempo de la calamidad, antes que se cierre el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad presente, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, pero que la descuidaron o la rechazaron, mientras que todavía estará abierta para los que nunca hayan conocido el mensaje del tercer ángel. Fin de nota de pie de página. Se acerca el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será abolida en los Estados Unidos. Los gobernadores de la nación, mediante decretos legislativos, establecerán la ley dominical y así el pueblo de Dios será puesto en grave peligro.
Cuando nuestra nación en sus concilios legislativos apruebe leyes que esclavicen las conciencias de los hombres con relación a sus privilegios religiosos, forzando la observancia del domingo y aplicando poder opresivo contra los que guardan el sábado, para todos los fines prácticos la ley de Dios habrá sido anulada en nuestro territorio y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Los protestantes se esforzarán por convencer a los gobernantes del país, los Estados Unidos, para que establezcan leyes para restaurar la ascendencia perdida del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Los principios católicos pasarán a estar bajo el cuidado y protección del Estado. La ruina nacional seguirá con rapidez a la apostasía nacional. La protesta de la verdad bíblica dejará de ser tolerada por los que no hayan hecho de la ley de Dios su reglamento de la vida. Entonces, desde los sepulcros se escuchará la voz de los mártires, representado por las almas que Juan vio perecer por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que exaltaron. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separarán completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo, cuando el tiempo de gracia para la humanidad se cierre. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Cuando Jesús deje de abogar por el hombre, los casos de todos serán decididos para siempre. El tiempo de gracia se cierra. Cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este tiempo viene por fin para todos en forma repentina, y los que hayan descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad serán hallados durmiendo. Si tan solo los tales hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial se cerraría pronto, cuán distinta hubiera sido su conducta, con cuánto fervor hubieran vigilado. Anticipando todo esto, el Maestro les dirige una oportuna amonestación al mandarles velar. Ha dicho claramente cuán repentina será su venida. Él no mide el tiempo para que no descuidemos nuestra preparación constante y en nuestra indolencia nos pongamos a esperar a que llegue el tiempo cuando creemos que Él vendrá, demorando así nuestra preparación. Los hombres y mujeres necesitan despertar y darse cuenta de la solemnidad del tiempo, de la cercanía del día cuando el tiempo de gracia de la humanidad será cerrado. A nadie le ha enviado Dios un mensaje diciendo que faltan 5, 10 o 20 años para el cierre de la historia de este mundo. No proveería ninguna excusa a ningún ser viviente para que se demorara en la preparación para su venida. Todo el que se dice ser siervo de Dios es llamado a hacer su obra como si cada día fuera el último. Nota de pie de página que dice: lo que pasa en Estados Unidos es un microcosmos de lo que pasará en el mundo. Para una discusión mayor sobre este punto, ve el capítulo La marca de la bestia y el conflicto del domingo contra el sábado. Dios no nos ha revelado la hora cuando este mensaje se ha de cerrar, o cuando el tiempo de gracia llegará a su final.
Todas las cosas que están reveladas debemos aceptarlas para nosotros mismos y nuestros hijos. Sin embargo, no debemos tratar de conocer lo que ha sido velado en los concilios del Todopoderoso. A ninguno se le ha encomendado escudriñar las Escrituras para averiguar si fuera posible cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no dio ese mensaje a labios humanos. No hay lengua mortal que pueda declarar lo que Él ha escondido en sus concilios secretos. Pronto en el cielo se declarará: hecho es. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Pronto la última oración por los pecadores será ofrecida, la última lágrima derramada, la última advertencia dada, el último ruego hecho, y no se escuchará más la dulce voz de misericordia. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. El que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Cada caso habrá sido fallado para vida o para muerte. Cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, silenciosa e inadvertida, como ladrón a medianoche. Llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Las 7 últimas plagas. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. La nota de pie de página dice: estas no son tinieblas literales, sino espirituales, porque no caen sobre la tierra,
sino sobre los habitantes de la tierra. Si estas tinieblas fueran literales, el pueblo de Dios podría saber cuándo termina el tiempo de gracia, pero ellos no sabrán esto. Fin de nota de pie de página. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Los dardos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá ningún período de respiro hasta el fin. En rápida sucesión, un ángel tras otro descargará su ira sobre los habitantes de la tierra. En el futuro habrá quebrantamiento de tronos y gran angustia de las naciones. Con perplejidad, Satanás trabajará con intensa actividad. La tierra se llenará con el clamor y sufrimiento de las naciones agonizantes. Habrá guerra, mucha guerra. Los lugares de la tierra estarán en confusión cuando de las entrañas del planeta se derrame su ardiente contenido para destruir a los habitantes del mundo. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Satanás ha puesto a todos sus agentes a trabajar para que los hombres puedan ser engañados, entrampados, ocupados y extasiados hasta que el día del tiempo de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Vendrá el tiempo cuando ningún bálsamo humano podrá aliviar la angustia que sobrevendrá. Ángeles guardianes están restringiendo los 4 vientos, que no soltarán hasta que las frentes de los siervos de Dios sean selladas. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de conflicto tal que ninguna pluma puede describir. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. En la 4ª plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. Se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbadas anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. La nota de pie de página dice: estos rayos de la ira de Dios son las 7 últimas plagas, no las calamidades que preceden al cierre del tiempo de gracia, porque cuando estos rayos de ira comiencen a caer no habrá tregua, pero sí habrá una breve tregua entre las calamidades que sobrevengan en torno al cierre del tiempo de gracia y antes que comiencen a caer las plagas. Elena de White dice: estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos,
lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Probablemente la orden de matar al pueblo de Dios será dada durante el derramamiento de la segunda plaga, porque la tercera plaga es derramada en retribución de este decreto. Y estas plagas, más de una, enfurecerán a los malvados contra los justos y los llevarán a promulgar un decreto de muerte. Esto parece indicar que el decreto es promulgado durante la segunda plaga, ya que no hay tregua entre una plaga y otra. Fin de nota de pie de página. Estas primero 4 plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. Los profesos cristianos durante el tiempo de angustia de Jacob. En estos días del gran tiempo de angustia, los que han sido infieles en sus deberes de la vida y cuyos errores y pecados de negligencia son registrados contra ellos en el libro del cielo, los que no se arrepintieron y fueron perdonados serán presa de Satanás. No tendrán albergue en el tiempo de angustia de Jacob. Sus pecados aparecerán de tal magnitud que no tendrán confianza para orar, ni corazón para luchar como lo hizo Jacob. Por otro lado, en el caso de los que hayan cometido pecados similares en sus vidas, pero que se hayan arrepentido de haberlos cometido y con dolor genuino los hayan confesado, se escribirá el perdón al lado de sus nombres en los registros celestiales. Serán escondidos en el día de la ira del Señor. Satanás atacará a este grupo, pero como Jacob recibirán fuerzas de Dios y fiel a su carácter, Él estará en paz con ellos y enviará a sus ángeles para consolarlos, bendecirlos y sostenerlos en su tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob probará a cada uno y distinguirá al verdadero cristiano del que lo es solo de nombre. Los cristianos profesos que lleguen sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con palabra de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Los que han sido infieles en sus deberes de la vida y cuyos errores y pecados de negligencia estén registrados contra ellos en el libro del cielo, los que no se arrepintieron y fueron perdonados, no tendrán albergue en el tiempo de angustia de Jacob. Sus pecados aparecerán de tal magnitud que no tendrán confianza para orar. Los que han elegido los placeres del mundo y se hayan rebelado contra Dios, clamarán por misericordia cuando no haya nadie que conteste sus oraciones. Al darse cuenta que no tienen refugio de la terrible tormenta de la ira de Dios, pedirán una hora de gracia. El verdadero pueblo de Dios durante el gran tiempo de angustia. Dios protegerá en forma maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. Así como Jesús derramó su alma en la agonía del jardín, ellos angustiadamente clamarán a Dios de día y de noche para que los libre. Se establecerá el decreto según el cual deben descartar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder sus vidas, pero ellos no cederán, al grado de pisotear el sábado del Señor y honrar una institución del papado. Nota de pie de página. El hecho que las primeras 4 plagas no son universales parece implicar que las últimas 3 sí lo son. Así, cuando la quinta plaga caiga, densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra, la séptima plaga es también claramente universal, porque el terrible terremoto afecta a todo el planeta. La sexta plaga es el secamiento del gran río Éufrates, y no la batalla del Armagedón. La sexta plaga cae cuando las multitudes encolerizadas, las aguas sobre las cuales la Babilonia espiritual descansa, se darán cuenta que han estado peleando contra Dios y retiren su apoyo de la Babilonia espiritual. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo,
Será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Este retiro de apoyo hace a la Babilonia simbólica vulnerable para que los reyes del Oriente, el Padre y el Hijo en la segunda venida, la capturen. Fin de nota de pie de página. En el tiempo de angustia, nadie de los integrantes del pueblo de Dios trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá de alimento. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque sea perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañía de ángeles poderosos en fuerza, estacionado en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Los que vivan en los últimos días deberán pasar por una experiencia similar a la de Jacob, cuando luchó con el ángel. Los enemigos los rodearán, listos para condenar y destruir. Alarma y desesperación se apoderará de ellos, porque les parecerá, como a Jacob en su angustia, que Dios mismo se ha convertido en un enemigo vengador. El tiempo de angustia es crucial para revelar el verdadero carácter de Cristo. Está designado para guiar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y sus tentaciones. El último conflicto les revelará el verdadero carácter de Satanás, como un cruel tirano, y hará por ellos lo que nada más pudo lograr, desarraigarlo enteramente de sus afectos. Que ninguno se desanime por las duras pruebas que enfrentaremos en el tiempo de angustia de Jacob, que todavía tenemos por delante. Debemos trabajar fervientemente y ansiosamente, no en ese tiempo sino ahora. Lo que necesitamos es una experiencia personal ahora. En estas preciosas horas del fin del tiempo de gracia, tenemos que ganar una experiencia viva. De ese modo formaremos caracteres que asegurarán nuestra liberación en el tiempo de angustia. El decreto de muerte universal. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Por más que un decreto general o universal, en otras palabras, el decreto de muerte será un edicto mundial, fija el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos. Sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Después del cierre del tiempo de gracia, el pueblo de Dios se verá sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30, 5 al 7. Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob. Así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra,
su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluido del favor de Dios. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos las promesas del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles. Pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído está presto a escuchar su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. La fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Protección angélica durante el tiempo de angustia. Mientras las dificultades se multiplican en torno al pueblo de Dios entre los peligros de los últimos días, Dios enviará a sus ángeles para que nos acompañen y nos acerquen más y más al sangrante costado de Jesús. Y al presentarse las pruebas mayores, las pruebas menores serán olvidadas. En el día de la terrible prueba, Jesús dirá: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento hasta que pase la indignación. ¿Cuáles son los aposentos en los cuales ellos deben esconderse? Son la protección de Cristo y sus santos ángeles. No todos los que forman el pueblo de Dios se encuentran en este tiempo en un solo lugar. Están en compañías diferentes y en todas partes del mundo, y serán probados individualmente y no en grupos. Cada uno tendrá que pasar la prueba por sí mismo. Un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás.
Él oye el incesante ruego de los santos de que Cristo venga para que los libre. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Ningún integrante del pueblo de Dios perderá su vida después del cierre del tiempo de gracia. Vi que sería libertado el pueblo de Dios que con tanta fidelidad había anunciado al mundo la ira venidera. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. Vi que si a los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuanto odiaban a Dios. Y oh, qué triunfo fuera para su majestad satánica ejercer en la lucha final potestad sobre los que durante largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amén.